Hacemos casa de nueva construcción. Si estás pensando buscar un realtor, tienes que llamar a Dolly López. Si estás buscando un profesional inmobiliario, el equipo de Dolly es extraordinario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz Inmobiliaria, expertos en el laberinto de bienes raíces. Soy Dolly López, tu realtor y broker en el estado de la Florida y Kentucky. Hoy, como todas las semanas, estoy con mi queridísimo Julio, abogado en España y en Estados Unidos también hace su trabajo, pero bueno, abogado en España. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Muchas gracias, Dolly. Encantado de estar aquí de vuelta y nada, a ver el tema tan interesante que tenemos hoy programado. No, yo súper contenta porque vamos a estar hablando sobre los beneficios de primeros compradores, tanto en España como en Estados Unidos. Lo único que sí quiero recordar es que nosotros trabajamos, el equipo mío trabaja en el estado de la Florida, de norte a sur, todo lo que hay en el medio, y en el estado de Kentucky. Y los programas que voy a estar hablando o beneficios más bien van a ser en esos dos estados. Si estás interesado en comprar o vender alguna casa en cualquier parte de Estados Unidos, me puedes llamar y yo podría hablar con uno de mis colegas que te pueda ayudar. Pero nada más, nuestro equipo nada más opera en la Florida y en Kentucky. Quería hacer ese pequeño disclaimer. Entonces, Julio, cuéntame, ¿qué programas tienen o si tienen algún programa en España o cuáles son los beneficios y ayudas que pueden dar para comprar una casa? Sí, mira, en realidad los programas para primeros compradores es algo que en España se ha tomado prestado del mundo anglosajón y también de Estados Unidos en concreto. Y con lo cual hay unos programas, pero son bastante recientes y en realidad tienen que ver con más que el hecho de ser un primer comprador, que sí es un requisito también, pero hay más requisitos. Por ejemplo, el programa más estándar que hay, que por ejemplo lo tiene la Comunidad de Madrid, es las ayudas para compras de primera vivienda a jóvenes. Con lo cual, si tienes hasta 35 años, ellos, la Comunidad de Madrid, hay unos bancos que colaboran, hay como 4 o 5 bancos principales de España que colaboran, Banco Santander, ING, CaixaBank, Kutxabank, varios bancos. Y el Estado de Madrid, la Comunidad de Madrid lo que hace es ser avalista hasta el 90% de ese préstamo, con lo cual se puede obtener una financiación del 90%. ¿Esto qué significa? Que solo hay que aportar un 10% para la compra para la compra a través de hipoteca, obviamente, de esta primera propiedad. Obviamente no se puede tener otra propiedad, se tiene que cumplir el requisito de edad, que es básico. Y esto lo que ayuda es a muchos jóvenes, están incentivando a que los jóvenes que ya tienen un trabajo, que son jóvenes profesionales, pues puedan acceder a una vivienda en propiedad. En Estados Unidos creo que es más amplio, así que coméntanos. Sí, déjame hacerte una pregunta en eso para entenderlo bien. Uno de los requisitos es que tenga 35 años y que pueden Hasta dar 35 años. hasta 35 años y que no hayan tenido unas propiedades antes y el beneficio es que pueden dar hasta un 10% de entrada. ¿Cuál es el requisito normal? Si vamos a suponer una persona de 50 años que quiera comprar una casa. ¿Cuál es el down payment normal? El averaje. El down payment normal suele ser del 20%. Ese es el que hay que tener listo para poner en el momento de la compraventa. Y además, ahí hay que tener en cuenta los gastos, que en Estados Unidos son los gastos de cierre. En España podríamos ahí definir qué son los gastos de notario, gastos de registros de la propiedad y tal, que vendrían a ser un poco como los gastos de cierre, con lo cual la cifra en realidad es un poquito mayor. Ya, bueno, eso me parece interesante, porque en Estados Unidos eso sería ilegal a la máxima. En Estados Unidos no te pueden, la edad te la preguntan, bueno, tienes que poner tu fecha de nacimiento, pero no te pueden discriminar por tu edad y no puedes dar un préstamo basado en edad o no dar o dar un préstamo basado en edad ni orientación, ni de tu origen, ni religión que tengas. Es una cosa
Y la edad es algo grave. De hecho, cuando tú vas al banco, tú no te pueden ni estar, te pueden decir cuántos dependientes tienes, quiere decir cuántas personas dependen de ti, pero no te pueden estar preguntando nada con respecto a hijos. Quiere decir, no te pueden decir, si estás embarazada y ahora no vas a poder comprar una casa porque vas a dejar de trabajar, entonces tu ingreso no va a ser igual porque tienes que cuidar al bebé. O si tienes 5 hijos como yo, que no puedes trabajar tanto, en Estados Unidos es ilegal y te quitan la licencia de poder dar un préstamo. Y si lo hacen, puedes reportarlos y gana la demanda, pero fácil. Eso es algo que en Estados Unidos no se puede hacer. Punto. La edad tuya es irrelevante. Y creo que uno de los programas anteriores lo habíamos hablado, que yo me acuerdo haberle dado un préstamo en el 2000, ni me acuerdo ya, en el 2010 por allá, a una persona que tenía bastante edad. No sé si eran 83 años o 93 años y fue un préstamo de 30 años. No se puede discriminar. Entonces, pues me pareció eso interesante en esa parte. Con respecto a los préstamos de primeros compradores, tenemos que entender que en Estados Unidos, cuando tú vas a comprar una casa para inversión, tú tienes que dar un 20% de entrada, un 20%. Eso es a todas las personas. Sin embargo, si tú vas a vivir la propiedad, puedes vivirla dando un 5% de entrada. Y ya. Por supuesto, están los gastos de cierres adicionales al down payment. Ahora, si tú eres primer comprador, vas hasta un poquito más allá, porque si eres primer comprador, hay programas que te permiten hasta un 3% de entrada, lo cual es muy beneficioso de estas personas que se quieren comprar una casa de $200,000, yo por ponerte un número, y bueno, el 3% de $200,000 son $6,000. Es mucho más asequible poder comprarse esa casa. Y eso es uno de los beneficios que tienen las personas que se quieran comprar una casa y no han tenido casa antes. Ahora, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos comprando la casa, para que te consideren primer comprador, depende de tu estado. Por ejemplo, en Kentucky, para que te consideren primer comprador, es simplemente haber vendido la casa por la mañana que tenías, ya por la tarde no tienes nada a tu nombre, ya consideras primer comprador. Y en la Florida no es así. En la Florida necesitas esperar 3 años sin tener una casa a tu nombre y ahí es cuando se considera primer comprador. Entonces, eso definitivamente es uno de los beneficios del dar el 3% de entrada. También hay otros programas que depende en el estado que estés, puedes calificar o esté disponible o no, donde el gobierno o bancos privados te pueden dar algún tipo de incentivo que te ayude con el down payment o con los gastos de cierre. Recuerda que el down payment es un depósito en el préstamo. Por lo tanto, siempre es importante saber y conocer que estos programas, si existen, te pueden beneficiar porque en vez de dar una casa de 200,000, en vez de dar $6,000 de depósito como primer comprador, más otros $6,000, $7,000 más en gastos de cierre, ya estamos hablando de unos 12,000. Bueno, con estos tipos de programas, algunas veces puedes comprar la casa con $2,000. Algunas veces te la puedes comprar con 1,500. Entonces, es súper interesante. ¿Hay algún otro programa o hay algún otro beneficio de comprar una casa en España? Sí, a ver, como te decía, son programas bastante nuevos y están en función de unos requisitos que, como has dicho, en Estados Unidos básicamente serían ilegales porque serían discriminatorios. Es verdad que es la gran diferencia que existe entre Europa, entre España y Estados Unidos, y es que en España en realidad se tiende a hacer esas ayudas, se ven un poco como subvenciones y como no formas más de incentivar en realidad la economía, sino de ayudar a los que tienen menos recursos. Entonces, esto lo que en realidad hace que el mercado sea menos competitivo, que haya menos ofertas, porque claro, tiene que ser, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que es como un gobierno regional,
la que tiene que avalar al comprador si cumple con los requisitos. Estos programas en realidad en España no existen más allá para jóvenes. Sí que existen determinados incentivos fiscales que tienen que ver con el hecho de que seas primer comprador o por ejemplo, pagas en lugar del tipo máximo de impuestos, pagas el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el que se suele pagar en las compraventas de vivienda de segunda mano. Es inferior, son tipos reducidos, pero de nuevo se vuelven a aplicar esos tipos en función de cuáles son tus características como comprador. Por ejemplo, si tienes hijos, por ejemplo, si tienes una cierta edad, eso es un poco lo que pasa en función de la renta también que tengas. Entonces, son como mundos opuestos y en realidad con los que nos tendríamos que quedar es que en España es importante tener por lo menos el 20%. Si eres joven, puedes tener más facilidades en realidad en la parte de la financiación, pero tienes que tener igualmente el dinero del cierre y por lo menos un 5%, porque es hasta el 95%, antes dije 90%, es hasta el 95%. En el caso de la Comunidad de Madrid, tienes que tener eso guardado y ser menor de 35 años. Si te quieres dedicar a invertir, puedes comprar tu primera casa en Madrid, porque está limitado a Madrid, con esas características. Hay que cumplir otros requisitos, como haber vivido en Madrid 2 años por lo menos, y la casa no puede superar los 390.000 euros, con lo cual hay un límite también de valor de la propiedad. Si cumples eso, puedes invertir, no importa que la propiedad sea para inversión, puedes invertir y puedes comprarlo. La gente que no cumple esos requisitos, que es mucha gente, pues simplemente tiene que ahorrar ese 20% o en el caso de los extranjeros sube un poco más, lo comentábamos en los anteriores programas, hasta el 40%. Con el 40% no se va a tener dificultades en obtener financiación, así que es un poco la cifra que yo recomendaría. Ya, pues mira, vamos a hablar un poquito de ley para que las personas que están viéndonos sepan que por cuáles son las cosas que no se pueden. Una de las cosas que no se pueden discriminar en Estados Unidos y es del Equal Credit Opportunity Act. El acto de oportunidad de igualdad de crédito. No puedes discriminar basado en tu raza, ni en el color de tu piel, ni en tu religión, ni de dónde eres, de origen, dónde viene tu origen. No te pueden discriminar por el sexo, ni por tu estado legal de casado o no casado, por tu edad, ni si recibes asistencia pública. Entonces, eso es importante que tenerlo en cuenta porque aquí cualquiera si vas en un banco y alguno de ellos tú piensas que te está discriminando, no te está dando un préstamo, aunque des un 3% o aunque des un 20% o un 40%, no te pueden discriminar. Si tienes acento, si no tienes acento, no te pueden discriminar. Bueno, cuando estamos hablando el acento en inglés o el acento en español, no importa, no te pueden discriminar. Uno de los beneficios también que hay en Estados Unidos es que primero tenemos que entender que todo el mundo paga taxes. O bueno, todo el mundo que yo conozco paga taxes en Estados Unidos. Así sea taxes para comprar en una tienda, estás haciendo un mercado, tú pagas taxes. También pagas taxes en las propiedades. Cuando tú compras una propiedad, tú pagas taxes en esa propiedad. Vamos a suponer que tú compraste la casa en efectivo. Todavía tú tienes que pagar taxes de propiedad una vez al año. Ahora, pero al final del año hay una cosa que tenemos que reportar, que es los tax returns, es el retorno de impuestos, y es básicamente un análisis para ver si tu ingreso con los taxes que le has pagado al gobierno están bien, y si no, te devuelven dinero que has pagado de extra, o te dicen, no pagaste suficiente, tienes que pagar. ¿Por qué hago este comentario? Porque cuando compras una casa en Estados Unidos, una de las cosas que también puede ser deducible, y esto tendrían que hablarlo con un CPA, una persona que se encarga de taxes y es profesional en taxes, lo más probable, los taxes de propiedad son deducibles en tus tax returns.
el interés que has pagado en el mortgage, en tu préstamo, tu hipoteca, también son deducibles. En esencia, vamos a suponer que tienes que pagar al final del año unos $10 para los taxes, yo poniendo tu número súper bajito, pero te dan crédito en vez de 10, ahora como tú pagaste taxes en tu propiedad, bueno, ya no tienes que pagar 10, ahora tienes que pagar 9. También cuando pagaste interés, bueno, el banco ya está pagando taxes en ese interés porque es un ingreso para el banco, por lo tanto te dan crédito a ti. Al comprar una casa, y eso no interesa si eres primer comprador, eso pasa en todo Estados Unidos, que es beneficiario, te da beneficio en los taxes cuando reportas al final del año, porque ya tú estás pagando taxes por tu propiedad y intereses en la casa. Entonces, pues esa parte es interesante saberla. Entonces, aparte de eso, Julio, ¿hay algo que sería interesante saber que da el gobierno en España? ¿Alguna otra cosa para las personas? ¿Algún otro beneficio? Aparte que ya eres dueño de tu casa. En España, cuando estás comprando una casa, A pues ver, hay programas, pero que ya te digo, no tienen que ver tanto con que sea la primera vivienda, aunque también es un factor, como es el caso de las viviendas de protección oficial. Básicamente son viviendas que son, digamos, del Estado, que el Estado ha mandado construir y que se ponen a la venta, pero los compradores tienen que cumplir unos requisitos, digamos, de ingresos, de rentas bajas, unos requisitos económicos que hacen que al estar desfavorecidos, ellos van a poder tener acceso a este tipo de viviendas de protección oficial. Estas viviendas tienen un precio, digamos, inferior al del mercado, es un precio que está de alguna manera controlado para permitir que estas personas de bajos recursos puedan acceder. La verdad es también que este tipo de viviendas, como las personas de bajos recursos en ocasiones tampoco se las pueden permitir, estas viviendas también están disponibles para, digamos, para otras personas que no cumplen necesariamente esos requisitos. La cuestión es que la vivienda solo se puede dedicar a residencia, o sea, a vivirla. Entonces, habría un proceso para que esa vivienda se le retire esa calificación de protección oficial y se convierte en una vivienda normal. Ya te digo, en España los incentivos que hay son sobre todo de tipo fiscal. Por ejemplo, tiene que ver si la vivienda es nueva, aplica un impuesto que es el IVA del 10%. Si es de segunda mano, aplica otro impuesto que es el de transmisiones patrimoniales, que llega hasta el 8% del valor de la compraventa, pero que lo vas reduciendo en función de tu situación personal, que puede ser, eso sí, si tienes hijos, tu nivel de ingresos y tal. No hay como tal, como te decía desde el inicio, no hay como tal programas específicos para primeros compradores en general. Los hay para los jóvenes hasta 35 años y poco más. Por ejemplo, sí que estaba mirando datos recientes. En España hay mucho comprador que paga en efectivo, que no necesita financiación. Por ejemplo, esto tiene mayor frecuencia en lugares turísticos, como por ejemplo en Alicante, la provincia de Alicante, que son viviendas básicamente de inversores. Entonces, en realidad, lo mejor y lo más viable para un inversor extranjero cuando va a comprar en España es tener por lo menos el 40% de fondos propios o tener una cantidad muy superior, porque esto va a significar que va a tener éxito en la transacción y no va a depender del banco. En realidad, sería muy positivo que en España y en la Unión Europea se plantease estas políticas de no discriminación, porque como yo comentaba igual, las políticas bancarias, es verdad que de manera general hay en la Constitución española, por ejemplo, hay artículos que establecen la igualdad de los españoles, pero la realidad es que los bancos no sabemos, no es transparente el motivo en muchos casos en que conceden un crédito o lo rechazan. Y en algunos casos pueden influir, por ejemplo, el origen nacional de los compradores, puede influir en determinados aspectos que no podemos saberlos si no hay una línea de obligaciones que ellos tengan que los bancos tengan que decir. Así que Pues me mira, parece que en Estados Unidos es fantástico que esto exista. no, y de hecho, en Estados Unidos, cuando tú vas a aplicar para crédito, hay par de cosas que son
obligatorias para un prestamista que te dé, ¿no? Cuando aplicas para crédito, ellos tienen 3 días y para tomar la aplicación completa. Una vez que ellos tengas toda la información y ellos se lo dejan a los prestamistas, ellos tienen 3 días para darte lo que se llama un loan estimate, un estimado de préstamo. Son 3 días. No se pueden pasar de eso. Y ahí te van a decir cuál es el crédito que te están dando, cuál sería tu pago mensual y un estimado de todo lo que van a estar cobrando. Y te van a estar diciendo, mira, para esta parte son recargos que no puedes negociar porque son los recargos que hay. Y en estos otros tú puedes elegir tu compañía de título, tú puedes elegir tu compañía que te va a asegurar la casa. En fin, hay cosas que sí lo puedes hacer y en este documento te lo van a decir. Vamos a suponer que hiciste la preaprobación, hiciste la aplicación y no te aprobaron. Obligatoriamente ellos tienen 30 días desde el momento de la aplicación para mandarte una carta a tu casa explicándote las razones y los motivos específicos de por qué no te aprobaron. Ellos te lo tienen que mandar todo bien detallado y te tienen que mandar esa carta. Es obligatorio. Nuevamente, los bancos grandes no se van a meter en problemas por no hacer esto, porque se le puede demandar y vas a ganar la demanda porque son leyes federales. Y hay muchas leyes que rigen los préstamos. Y cada vez se aumentó más, pero después del 2007, 2008, de esta crisis que hubo, se intensificó muchísimo. Ya los prestamistas tienen hasta límites, no te pueden cobrar más de un 3% del préstamo, no de lo que tú compraste en la casa, sino un 3% eso es lo que cobran. No pueden cobrarte más de eso. Dolly, y una pregunta interesante para los clientes españoles y europeos es: ¿el inversor español o extranjero qué programas de primera compra como primer comprador puede tener? ¿Qué beneficios como primer comprador, digamos, puede tener? ¿Cómo sería ese proceso? Ya, desafortunadamente no hay nada de primeros compradores, de un beneficio. Por lo menos sí dan un préstamo. Y ese préstamo empieza dando un 20% hasta un 35%, lo hemos visto. Los gastos de cierre puede ser un poquito más elevado que los gastos de cierre normal por cosas que te van cobrando los bancos y eso, pero todo va a estar disclosed, todo va a estar bien escrito en ese loan estimate que te estaba hablando, que también aplica, te tienen que dar en 3 días después que tú aplicas. Es obligatorio. Y cada vez que cambie algo, ellos también te tienen que dar uno nuevo. Cada vez que cambia algo de los números, te deberían estar dando uno nuevo. Pero no es que haya un beneficio. Estos beneficios son para las personas que ya viven en Estados Unidos y que tienen residencia en Estados Unidos. Cuando es un extranjero, todavía hay préstamos, pero no es que cogen ningún tipo de este beneficio, a no ser estos beneficios que había hablado, que lo toman todas las personas que se compran casa. Pero sí que existen las mismas políticas de no discriminación, por ejemplo. No, exacto. Eso existe para todos los bancos. Todos. Existe exactamente lo mismo. Eso Sí que es verdad, estaría bien aclararlo, ¿no? En Florida como tal hay algunos requisitos especiales en función del origen nacional. Es una ley del gobernador DeSantis que tiene que ver, por ejemplo, creo que aplica a chinos, a venezolanos. Si quieres, explica un poco esto. Sí, de ese video, yo hice un video bien explícito de eso hace como unos 3, 4 meses atrás, hablando de eso. Y de hecho, esa ley están que la van a querer quitar y que no, y fue algo grande porque no se puede discriminar. Pero Claro. a estas personas no lo están permitiendo comprarse terrenos de cierto tamaño si estás cerca de un puerto, y casi toda la Florida está cerca de un puerto. Estamos la forma que tiene la Florida, tiene mar por todas partes. Entonces, tiene limitaciones de dónde comprar este tipo de personas. Y más bien lo están haciendo, creo yo, en lo personal, que lo están haciendo por cuestión de
no estamos hablando que son residentes y no son ciudadanos, estamos hablando de extranjeros. Extranjeros. Hacer que eso. sean nacionales de China, de Venezuela, de Cuba también. De Venezuela, China, todos estos países que no van conforme con la política sí, como que Estados pueden Unidos. suponer un riesgo de seguridad nacional. Creo que Correcto. aplica también si estás cerca de un aeropuerto, si estás cerca de alguna base militar o, como tú decías, de los puertos y tal. Por eso es importante que los inversores extranjeros tienen que acudir siempre a un agente inmobiliario, a un agente de real estate como Dolly, o tienen que acudir además al prestamista, poder dar con un prestamista que pueda descifrar todas estas reglas que se pueden aplicar a su compraventa, y además los abogados, que también juegan ahí un papel importante, que es el equipo un poco que además Dolly ya tiene. Es y un en el equipo caso fuerte nuestro, completo, sí, que vamos a... no se aplica a los españoles. Aquí los españoles pueden estar muy tranquilos, que si quieren comprar una propiedad en Florida o en Kentucky o incluso en todo Estados Unidos, pueden contactar conmigo, con Dolly, y van a tener ventajas, sobre todo también la documentación que van a tener que aportar siempre será de España. Se va a trabajar codo a codo con el prestamista y con el real estate agent para determinar cuál es la mejor inversión que pueda hacer y qué le va a ser mejor para él, cómo este proceso de compra para él va a ser el más eficaz y el mejor. Así mismo, Julio, así mismo. Entonces, si estás interesado en comprar o vender o invertir en bienes raíces, tanto en España como en Estados Unidos, aquí tienes tus profesionales que te vamos a ayudar de principio a fin. Hay muchas reglas, hay muchas leyes que afectan o dejan de afectar. Entonces, es importante ir a un buen equipo que te represente. Pronto vamos a tener, para principio del año que viene, vamos a tener y expandir nuestros servicios a prestamistas in-house, quiere decir, nuestros prestamistas que nada más se dedican a nuestros clientes. Estamos muy contentos por eso, pero ya más noticias vendrán más adelante. Julio, un abrazo. Gracias por compartir con nosotros, como todas las semanas, y educarnos sobre el maravilloso mundo de España, que estoy loca por ir por allá. Un beso y nos vemos hasta la próxima. Bye. Gracias. Si estás buscando un realtor y te hace falta de inmediato, llama al 502-500-4124. En Tampa y Kentucky. Si estás pensando buscar un realtor, tienes que llamar a Dolly López. Si estás buscando un profesional inmobiliario, el equipo de Dolly es extraordinario. Trabajamos con compradores, vendedores y... La mejor opción para comprar o vender tu casa es Dolly López Realtor. Esa es la mejor. Exacto. Entonces ya yo puedo vender la finca mía y comprarme una caquita hueva. Exactamente hacemos. Ya puedes vender la finca tuya y comprarte una casita nueva. Con Dolly. Con Dolly López Realtor, la mejor. Pues empezando a pintar los dos colores de la finca mía de blanco. Puedes empezar pintando los dos portones de la finca tuya de blanco. Y la vendo con ella. Dale una mamá a Dolly. Yo llamo a Dolly. Llama tú a Dolly López, la mejor Realtor. Doctor Pony, tú te preguntando los problemas míos. Yo soy caballo. Dolly López es una realtor reconocida por influencers y celebrities. Pero lo que más distingue a Dolly son los buenos cierres en compra y venta de propiedades. Dolly López, tu realtor.